Pues muy bien, amadas, ya es la hora. Vamos a dar inicio a nuestro estudio de mujeres del día de hoy. Y para eso, pues les voy a pedir que me acompañen en una oración, que cierren sus ojos, inclinen su rostro y que pidamos a Dios que tome el control de este estudio. Padre bendito, Señor, te damos tantas gracias por tu misericordia, porque hoy nos permites reunirnos una vez más para escuchar tu palabra, para aprender de ti. Te doy gracias, Señor, por cada una de mis hermanas que hoy ha dispuesto este tiempo para conectarse, que hoy ha puesto en su corazón el destinar este tiempo para su crecimiento espiritual. Bendícela, Señor, danos entendimiento a todas nosotras, que el mensaje que hoy tú has preparado para nosotras sea de utilidad, de edificación, y que podamos seguir creciendo en sabiduría y en espíritu, Señor. Te pido, Señor, por todas aquellas hermanas que se han dejado de conectar, que tú redargullas sus corazones, que tú las inquietes para que puedan volver a unirse a este grupo, volver a estar presentes en los estudios, Señor. Te damos gracias por tu amor y te pedimos que tomes el control de este tiempo en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues muy bien, hermanas, pues el día de hoy preparé un estudio. Es entre un estudio y una práctica que vamos a hacer ahí desde casa. El título de nuestro estudio del día de hoy se llama Mi devocional personal. Y bueno, pues yo estoy segura que muchas veces al conectarse a los estudios, al estar en la iglesia, hemos escuchado que es necesario tener un tiempo devocional con Dios, ¿no? Que es necesario hacer nuestros devocionales de la palabra. Pero pues a lo mejor nos podemos estar preguntando aún, y bueno, ¿qué es un devocional? ¿Cómo le hago para hacer un devocional de la palabra de Dios? Y hoy pues quiero hablarte un poquito de esto. Primero vamos a empezar por despejar la duda, ¿qué es un devocional? Un tiempo devocional es básicamente un tiempo de comunión con Dios. Es un tiempo especial que tú apartas para escuchar a Dios y platicar con Él. A lo mejor esta parte nos suena un poquito extraña porque dices, bueno, ¿cómo platico con Dios, no? Si no lo puedo escuchar, así como cuando platico con mi hija, con mi mamá, con mi vecina, ¿no? Pero hoy vamos a aprender un poquito de eso también, cómo empezar a escuchar esa voz de Dios, ¿no? Y este tiempo devocional, se hace a través, obviamente, de la oración y la lectura de su palabra. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, aquí está todo lo que Dios nos quiere decir a nosotras. Ajá. Entonces, las características más importantes de un devocional y lo que lo va a diferenciar de un tiempo de lectura normal, porque yo podría tomar incluso algún otro libro que no fuese la Biblia y leerlo, pero lo que hace diferente un tiempo que yo dedique a la lectura y a la oración a un devocional es que cuando yo lo hago con la intención de hacer un devocional, tiene un énfasis a la aplicación práctica de lo que Dios me está diciendo. ¿Qué quiere decir? Que un devocional me va a permitir tener instrucciones precisas de lo que Dios está diciendo y no solamente un conocimiento intelectual, sino adentrarme al carácter, a la naturaleza de Dios y encontrar los pasos concretos que me ayuden a mí a cumplir la voluntad de Dios, ¿sale? Entonces, repito, la diferencia entre un tiempo de lectura y un devocional es que cuando yo voy a hacer un devocional, quiero encontrar esas instrucciones, esos pasos que me van a llevar a cumplir la voluntad de Dios, ¿sale? Y bueno, hoy vamos a pensar, ya vimos que es un devocional, ahora vamos a pensar para qué nos ayuda tener ese tiempo devocional. Y te voy a dar 4 razones bíblicas del por qué es necesario o por qué es importante en la vida de una creyente el tener este tiempo devocional diario con Dios, ¿no? O el hacer nuestros devocionales. El primer punto es porque a través de ellos recibimos instrucción sobre las dudas que tenemos. Y vamos a ver qué dice Santiago 1:5, ¿sale? Acompáñame al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5.
Y dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, un tiempo devocional me ayuda a mí, pues, para recibir instrucciones claras sobre las dudas que tengo, cuando yo me siento falta de sabiduría, cuando, híjole, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le hago? ¿Cómo decido? Ah, pues ahí tengo la Biblia para que ella me dé instrucciones claras sobre lo que yo necesito saber, ¿no? Y dice que Dios, cuando nosotros pedimos sabiduría a Dios, Él nos la da abundantemente, ¿no? Y sin reproche. Entonces, esa es la primera razón. La segunda razón de por qué tener un tiempo devocional diario o para qué nos ayuda es que vamos a recibir advertencias de parte de Dios cuando nos estemos desviando del camino. Cuando nosotros leemos la Biblia nos confronta, ¿no? Y nos dice, como que te estás desviando, no te estás siguiendo por el camino correcto. Vamos a ver cómo lo dice Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Sale? Vamos al libro de Proverbios. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Y dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas, ¿no? Entonces, cuando nos estemos desviando del camino, ¿en quién vamos a confiar? ¿En quién nos vamos a apoyar? En Dios, no en nosotras mismas, ¿no? Y eso nos va a hacer regresar al camino, ¿ok? Entonces, punto número 2, recibir advertencias cuando nos estemos desviando del camino. Razón número 3 para hacer nuestros devocionales diarios es que nos dan ánimo cuando nuestro espíritu está decayendo, cuando tenemos falta de fe, cuando estamos desanimadas, cuando tenemos alguna situación problemática en nuestra casa. Entonces, el hacer un tiempo devocional te va a dar ánimo, te va a exhortar a seguir adelante. Y esto vamos a leerlo en Salmos 119. Salmo 119, versículo 92. Salmo 119, versículo 92. Y dice así: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Entonces, si hoy la palabra de Dios es nuestra delicia, es nuestro deleite, pues eso nos va a animar, ¿no? Dice, si tu palabra, Señor, no hubiera sido mi delicia, pues estaría yo afligida, estaría yo triste, no tendría esperanza, ¿no? Entonces, la palabra de Dios siempre nos va a dar aliento, nos va a dar esperanza. Y la última razón de para qué nos ayuda un tiempo devocional es prepararte para una prueba o bien para compartir a alguien que tenga necesidad de Dios. Cuando tú llenas tu corazón de la palabra de Dios, puedes de manera más fácil compartirle a alguien que esté en necesidad. Y bien, Dios tiene siempre el cuidado de cuando tú te acercas a su palabra, Él te va preparando para las pruebas que vas a vivir o para las situaciones que vas a enfrentar. Y esto lo podemos leer en Romanos 15, 4. Entonces vamos a la carta de los Romanos, capítulos 15, versículo 4. Y dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, vean qué importante es que nosotros tengamos nuestro tiempo devocional con Dios, porque este nos va a permitir prepararnos para las pruebas, tener esperanza, tener consolación, ¿no? Y dice que todo lo que se escribió en la palabra para nuestra enseñanza se escribió.
¿sí? Entonces, todo lo que está escrito en la palabra nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos redarguye. Es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, ahora, ¿qué es lo primero que debemos hacer cuando queremos empezar a tener un tiempo devocional o hacer un devocional? Pues lo primero que debemos de hacer pues es elegir un libro de la Biblia. Es recomendable elegir un libro y seguir su secuencia, o sea, es decir, leerlo de principio a fin. Ajá. A veces es un error que nosotros cuando queremos leer la Biblia y no sabemos dónde empezar, pues a lo mejor decimos, a ver, voy a abrir mi Biblia y ahí donde me salga, ahí voy a leer, ¿no? Esa parte, pues finalmente no nos ayuda a un estudio sistemático de la Biblia, ¿no? Entonces hoy podemos empezar con un libro de la Biblia, tú puedes elegir alguno, puedes elegir algún libro de la Biblia como un evangelio o una carta de Pablo, escoger un libro y empezar a leerlo, ¿no? Para empezar a tener este tiempo devocional. Y una vez que hayamos elegido nuestro libro, ya les decía como ejemplo un evangelio, una carta, lo primero que vamos a hacer es orar para pedirle a Dios que nos ayude a escucharle y que podamos ver cuál es su voluntad. Entonces, siempre antes de entrar en contacto con la palabra de Dios es importante orar y pedirle a Dios que a través de la lectura o a través de lo que vamos a leer, Él nos ayude a descubrir o a encontrar cuál es su voluntad para nuestra vida. Porque recuerden que es iniciar una charla con Dios, ¿no? La oración es empezar a conversar con Dios. Tú le empiezas a decir a Dios lo que tienes, pero ¿cómo Él te va a contestar? A través de su palabra. Y entonces es ahí donde ya se convierte en un diálogo. Ya no es un monólogo, ¿no? Porque cuando yo oro, Señor, yo te pido esto y esto y esto, y yo quiero, Señor, y yo anhelo, y yo deseo. Pero ¿en qué momento Dios te responde? Pues cuando tú tomas la palabra y empiezas a leerla. En ese momento, Dios empieza a contestarte. Entonces, punto número 1, elige el libro. Haz oración cuando entres en contacto con la palabra de Dios. Y una vez que empecemos a leer, es ir marcando, leerlo varias veces e ir marcando, ya sea con lápiz, con un marcatextos, lo que te llame la atención de ese pasaje. Alguna frase que te suene extraña o interesante, alguna palabra que se repita muchas veces, alguna actitud de un personaje determinado o alguna relación causa-efecto, ¿no? Si haces esto, va a pasar esto. O si no haces esto, va a acontecer aquello, ¿no? Entonces, cuando empecemos a leer nuestro capítulo de lo que hayamos elegido, es leerlo varias veces, ¿no? Y empezar a subrayar lo que llame nuestra atención. Una vez que ya hemos leído y hemos marcado algunas partes, vamos a meditar. En este momento te darás cuenta que las cosas que tú marcaste en tu Biblia, de alguna manera tienes que concentrarte en esas porciones para preguntarle a Dios qué es lo que Él te quiere decir. Y Él puedes elegir alguna, la que más llame tu atención, ¿no? De eso que estuviste leyendo, elegir alguna. Y tomar un tiempo entonces ahora sí para meditar en esa porción específica de la Biblia. Hoy en día podemos entender la meditación, a veces cuando lo decimos así, hay que meditar. Generalmente las personas piensan que meditar es poner tu mente en blanco, ¿no? Así como que... Pero bíblicamente eso no es meditar. Bíblicamente, meditar es todo lo contrario. O sea, la meditación para el mundo es pon tu mente en blanco, no pienses en nada, ¿no? Pero la meditación para Dios es llenar tu mente de los pensamientos y las palabras de Dios. Entonces, eso es meditar en la Biblia, ¿no? Llenar nuestra mente de la palabra y de los pensamientos que Dios tiene. Y aquí podemos recordar un pasaje muy emblemático, a lo mejor alguna de ustedes se lo sabe de memoria, que es Josué 1:8.
Entonces vamos a los primeros libros de la Biblia, es el 6º libro, y en Josué 1:8 Dios nos deja una instrucción hermosa. Si no te lo sabes de memoria, yo te sugiero que lo subrayes y que te lo aprendas de memoria este versículo, que justamente da sustento a nuestro tema del día de hoy, ¿no? Mi devocional personal. ¿Por qué tengo que tener un devocional de manera diaria con Dios? Ok, entonces Josué 1:8 nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, aquí está el fundamento, ¿no? De por qué tenemos nosotros que tener un tiempo devocional diario. Porque dice aquí la palabra, nunca se apartará, ¿no? De día y de noche meditarás. ¿Y para qué vamos a meditar? Para guardar. Y otra, acuérdense que la palabra guardar en la Biblia también es obedecer. Entonces, para obedecer y hacer conforme a todo lo que Dios te está instruyendo, ¿ok? Lo que Dios te está diciendo. Bueno, entonces, una vez que tú estás repasando varias veces ese pasaje que llamó tu atención, puedes empezar a preguntarte, ¿hay aquí, en esto que yo estoy leyendo, algo que tenga que imitar? Recordemos que todo lo que está escrito en la Biblia es para nuestra enseñanza, ¿no? Entonces, de lo que yo leí hoy, ¿algo puedo imitar? ¿Hay algo en este pasaje que tengo que evitar? Hay una advertencia donde Dios me dice, aguas, no hagas esto, ¿no? Evita esta parte en tu vida. ¿Me identifico con alguna actitud de las que se mencionan en ese pasaje? ¿Con alguna acción de las que están en ese pasaje? Entre otras preguntas, ¿no? Pero bueno, hoy quiero guiarte para hacer un devocional a través de un versículo que también es muy conocido en la Biblia, que es la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Acompáñame, por favor, ahora al Nuevo Testamento en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y dice así. También ese que lo puedes aprender de memoria, subrayado ahí en tu Biblia. Dice así. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que la mujer de Dios sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. Bueno, este segundo versículo lo leí en femenino para que no lo apropiemos más, ¿sale? Pero bueno, dice que para qué entonces está la Biblia, para qué están las escrituras, para enseñarnos, número 1, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos, ¿ok? Y esto es, pues, para que cada vez nosotros vayamos siendo perfeccionadas en Dios, enteramente preparadas para toda buena obra. ¿Cómo yo me preparo para hacer buenas obras para el Señor? Pues obviamente a través de su palabra, a través del estudio y del contacto y la comunión con Dios, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ir viendo estas palabritas y vamos a ir entendiendo, vamos a ir haciendo ahí como que un poquito el ejemplo de cómo ir haciendo este esquema de nuestro devocional, ¿no? Entonces, decíamos que ya elegimos un libro, ya lo estamos leyendo, y entonces ahora yo voy a empezar a hacer mi devocional. Entonces, punto número 1, tengo que ver qué me enseña el devocional. ¿Qué me enseña ese pasaje? Perdón. ¿Qué me enseña ese pasaje? Dice aquí, toda la escritura es útil para enseñar. Entonces, a ver, voy a ver. ¿Qué me enseña? La palabra de Dios me marca el camino por el cual yo debo caminar, con la confianza de que si voy por ese camino, pues voy a evitarme muchos problemas, ¿no? Muchos dolores de cabeza, como dijéramos, ¿sí? Y entonces, en esta primera parte, tengo que localizar en lo que yo leí y destacar un ejemplo
o un mandamiento que sea aplicable a mi vida. Un ejemplo que yo pueda imitar de la Biblia. Uh-huh. O bien, un mandamiento que me esté diciendo en lo que yo leí. Eso es lo que me está enseñando la palabra, ¿sí? Después digo, bueno, ahora dice que también la palabra es útil para redarguir. ¿Qué significa redarguir? La palabra redarguir es utilizar un argumento en contra, es un sinónimo de rebatir. Ajá. Pero en el lenguaje original de esta palabra también quiere decir algo que reprocha, ¿no? Que repele, digámoslo así. Básicamente, lo que Pablo quería decir cuando escribió esta carta a Timoteo es que la palabra de Dios no solo es útil para enseñar, sino también para decirnos en qué estamos fallando, qué es lo que estamos haciendo mal. Eso es redarguir, ¿no? Cuando tú lees una palabra y dices, ay, sí, la estás regando, ¿no? Entonces te redarguye tu corazón, ¿no? Te dice, no, no estás haciendo las cosas bien, estás fallando en esto. Entonces, en este caso, en el pasaje que estemos leyendo, vamos a tratar de localizar un error a evitar o un pecado que se muestre en el pasaje leído, ¿sí? Luego, dice que también la palabra de Dios es útil para corregir, ¿ok? Entonces, a ver, ya la palabra ya me enseñó, ya me redargulló, ya me dijo en qué estoy fallando, ahora, ¿qué voy a hacer para corregir eso? ¿No? Ya sé que estoy fallando en esto, pero ahora, ¿cómo lo corrijo? Y esta palabra corregir quiere decir restaurar a un estado recto o correcto. Uh-huh. La palabra de Dios no solo me indica si me estoy desviando de camino, sino que también me ayuda a retomar el camino nuevamente. Por eso dice corregir, ¿no? Sí, pues ya sé que me voy desviando, pero ahora, ¿cómo le hago para regresar al camino correcto? ¿No? Es como cuando andamos buscando una dirección y de repente ya nos pasamos y así de, ay, ¿ahora cómo le hago para llegar? ¿No? Ah, no, pues sabes que regrésate, dale otra vuelta y ya vas a llegar, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos corrige, nos dice, no, ¿sabes qué? No vas por ahí, regrésate, haz esto, vuelve a esto para podernos enseñar, ¿sale? Entonces, en esta parte vamos a tratar de encontrar en nuestro pasaje que estamos leyendo cuáles serían las cosas prácticas que yo tengo que hacer para estar alineada a la voluntad de Dios o para aplicar lo que Dios ya me enseñó. Uh-huh. Y el último punto del versículo que estábamos leyendo en 2 de Timoteo dice, para instruir en justicia. Entonces, la Biblia es útil para instruirnos en justicia. La palabra de Dios no solo te enseña cómo quiere Dios que camines, no solo te dice si te estás desviando de tu camino, y no solo te dice qué debes de hacer para restaurar tu camino. Además de todo eso, nos da instrucciones claras y precisas para poder mantenernos en justicia, o sea, en el camino de Dios. Uh-huh. En este apartadito, cuando vamos a buscar en nuestro pasaje o en nuestra lectura bíblica, cuáles son los pasos muy concretitos que podemos seguir para cumplir lo aprendido, ¿no? Para saber, para evitar lo que estábamos haciendo mal y para conseguir nuestra meta, que es estar alineadas a la voluntad de Dios, ¿sale? Espero que me vayas, que me esté dando a entender y que vayamos comprendiendo estos pasitos, ¿sale? Ahora vamos a hacerlo con un ejemplo práctico, ¿les parece? Miren, vamos todas juntas a leer Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 14. Vamos a hacer el ejercicio con este pasaje. Entonces vamos a leerlo, vamos a suponer que ya el día de hoy yo me dispuse para tener mi tiempo devocional, ya hice mi oración para pedirle a Dios que, pues que a través de esa lectura Él me revele su voluntad, que me dé entendimiento de su palabra. Ahora me dispongo a leer, ¿no? Entonces decía, vamos a leerlo varias veces. Entonces, bueno, vamos a darle lectura al capítulo 18 de Lucas, del versículo 1 al 14, ¿sale? Y dice así. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo,
Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, bueno, ya terminamos nuestra lectura, ¿no? Aquí la idea es poder volver a leer el pasaje, a lo mejor 1, 2, 3 veces, y acuérdense que es ir subrayando aquellas cosas que llamen nuestra atención. Ahorita pues yo ya hice más o menos el ejercicio y se los voy a ir platicando, ¿sale? Pero la idea en este momento, después de una primera lectura, sería volverlo a leer y remarcar aquellas cosas que llamen tu atención. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué nos enseña este pasaje? Punto número 1. Vamos a pensar qué nos enseña. Entonces, para yo descubrir qué me está enseñando este pasaje, voy a decir, bueno, ¿qué ejemplo de lo que me dice aquí puedo imitar? Entonces, aquí hay 2 ejemplos, ¿sí? El primero es el de la mujer viuda. Dice que era una mujer viuda que insistía en su petición de oración, ¿no? Y que oraba día y noche y no desmayaba. Porque al inicio del pasaje dice que les refirió una parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces ahí me está enseñando algo, ¿no? Es un ejemplo que yo puedo imitar. Orar siempre, no desmayar. El segundo ejemplo que me está dando este pasaje es el publicano. El publicano, recuerden que los publicanos en el tiempo de Jesús eran los recaudadores de impuestos. Ese era un publicano. Entonces dice que el publicano reconoció su condición de pecador delante de Dios y no se exaltaba a sí mismo como el fariseo. Entonces, cuando yo hago mis oraciones, ¿qué ejemplo voy a imitar? Pues el del fariseo, ¿no? Con una actitud reverente, con una actitud de decirle, Señor, yo reconozco que soy pecador, ¿no? Confieso mis pecados delante de ti y me acerco a ti, ¿no? Pidiéndote perdón por lo que he hecho. Dice que aún este publicano no se quería ni acercar, ¿no? O sea, no quería ni levantar los ojos. ¿Por qué? Porque sabía cuál era su condición delante de Dios, ¿no? Entonces, esos son ejemplos que nosotros podemos imitar de este pasaje que estamos leyendo. Entonces, ahí ya nos está enseñando algo, ¿correcto? Ahora, nuestro segundo punto era redarguir. ¿En qué me confronta este pasaje? ¿En qué me muestra que a lo mejor yo estoy fallando? Y ahí tengo que encontrar dentro de mi lectura un pecado o un error que debo evitar hacer. Ejemplo, ¿cuál era el pecado del fariseo? Pues la falta de humildad y el amor a las riquezas, ¿no? Miren, vean lo que dice ahí mismo en Lucas 18,
Versículo 11, dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como estos hombres, ¿no? Ladrón, injusto, adúltero, ni aún como este publicano, ¿no? O sea, ay, lloro porque, ay, gracias a Dios que no soy como fulanita, ¿no? O que no, esto, ¿no? Ahí, obviamente, pues es un pecado de falta de humildad, ¿no? Él se sentía más que los demás. En el versículo 9, cuando Jesús da esta enseñanza, les dice, a unos que confiaban en sí mismos, vean, entonces el fariseo en que estaba confiando en él mismo y menospreciaba a los otros. Entonces, ¿qué pecado y qué error debo evitar? Pues el confiar en mí misma y menospreciar a los otros, ¿no? Sentir que a lo mejor yo soy más buena, que yo soy más justa, que yo soy más sabia que los demás, ¿no? Esa parte es una falta de humildad y la falta de humildad es un pecado. Uh-huh. Ahora, ¿qué error tengo que evitar? En la parábola anterior, en la de la viuda, dice que esta mujer viuda venía, ¿no? De continuo al juez injusto y le decía, hazme justicia, ¿no? Entonces, ¿qué error yo tendría que evitar? Pues el no tener una vida de oración constante. Aquí la viuda fue ejemplo de que ella era constante, 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 ¿no? Entonces, ¿qué error voy a evitar? Pues el ser inconstante en mis tiempos de oración, en mis tiempos de devocional con Dios, ¿no? Hoy sí, luego una semana no, ¿no? Hoy contesto las preguntas de mujeres y luego un mes no las contesto y luego me vuelvo a acordar y ya las vuelvo a contestar. O a veces oro, a veces no oro, a veces leo la palabra, a veces no la leo, porque nos pasa, ¿no? Entonces, pues eso redarguye en nuestro corazón, así de decir, sí, Señor, o sea, no estoy siendo tan constante en mi estudio bíblico, ¿no? En mi oración. Entonces ahí ya, bueno, ya vi cómo redarguye mi vida este pasaje, ¿sale? Ahora, el siguiente punto era cómo corregir. Bueno, ya me di cuenta que a lo mejor no estoy teniendo una vida de oración constante, un estudio sistemático de la palabra, o hay falta de humildad en mí. ¿Cómo corrijo eso? Ah, pues bueno, voy a detectar en el pasaje, voy a encontrar algún mandamiento o alguna promesa que Dios me dé ahí para que yo pueda corregir mi camino. Ejemplo, el mandamiento está en Lucas 18:1. ¿Cuál era el mandamiento? Orar siempre y no desmayar. Entonces ahí tengo un mandamiento, ¿no? Que es clamo a Dios de día y de noche, porque ahí está hablando siempre. Entonces tiene que ser una actitud de todos los días, ¿no? No puede ser de algunas veces, porque ahí la palabra que está ocupando es siempre. Ajá, no puede decir hoy sí, mañana no, ¿no? Entonces siempre. Entonces, ¿cuál es el mandamiento que yo debo tomar para corregirme? Pues saber que tengo que orar siempre, ¿no? Y no desmayar, o sea, ser perseverante, perseverante, constante, constante, ¿ok? Ahora, ¿qué promesa, por ejemplo, hay en estos versículos que me puede ayudar a mí a corregir mi camino? Fíjense cómo dice en el versículo 14 de lo que leímos, es el último. Dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿qué Dios me está prometiendo? Que si yo me humillo, voy a ser honrado, voy a ser enaltecido por Él, ¿no? Y que todo lo que yo haga entonces no va a ser en vano, porque lo estoy haciendo con una actitud humilde, con una actitud correcta delante de Dios, ¿no? Dice que Dios no soporta a los soberbios, ¿no? Para Dios no. Entonces, ¿qué actitud debo tener yo? Una actitud humilde. Y una persona humilde se deja enseñar, se deja corregir, se deja instruir, ¿no? No es así rebelde. Ay, no, pues es que yo así soy y así soy y yo no voy a cambiar, ¿no? O esa sería una actitud soberbia, ¿no? De sí, Dios, ya me dijiste todo esto, pero pues la verdad yo no quiero hacerlo, ¿no? Por lo que sea, porque me da flojera, porque no me alcanza el tiempo, porque tengo muchas actividades. Pero si Dios ya te está dando instrucción
y tú no la haces, pues entonces estamos siendo rebeldes, ¿no? Soberbias. No estamos actuando con humildad. Entonces, ahí hay que corregir. Y en este punto, pues bueno, a lo mejor empezar a ver cosas ya muy puntuales de tu propia vida que puedes ir haciendo para corregir esto, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué tendría que hacer yo para orar siempre y no desmayar? Pues a lo mejor necesito dejar de ver menos televisión y menos redes sociales, ¿no? Porque me quitan mucho tiempo y cuando veo ya me eché 2 horas en el Face y ya no oré, ¿no? Ya me dio sueño, ya mejor me doy. Y ya no oré, ¿no? Por estar viendo la tele, por estar en el Face o no sé, X, por poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor necesito dejar de hacer eso. Necesito programar un tiempo de lectura y oración, ¿no? Porque aquí me está diciendo. Entonces, a ver, voy a planearme, a ver a qué hora lo voy a hacer, a qué tiempo a lo mejor yo tengo más libre o más dispuesto para poder hacer mi lectura y tener mi tiempo devocional con Dios, ¿no? A lo mejor, pues, lo que nos ha enseñado la palabra y nuestro pastor, ¿no? A las 6 de la mañana nos levantamos tempranito, y hacemos ahí nuestra lectura, nuestra oración, para que después no haya interrupciones, ¿no? Porque ya después el ajetreo del día, pues ya no, que si la comida, que si el trabajo, que si esto, pues nos quita el tiempo, ¿no? Y ya no podemos hacer nuestra lectura devocional. Y bueno, el último punto es instruir en justicia. ¿Se acuerdan? Entonces ya nos dijo Dios en qué nos tenemos que corregir. Ahora vamos a ver qué nos instruye o qué pasos concretos nos da para que nosotros pues sigamos en su camino, ¿no? Y aquí quiero regresarme al versículo 13, porque en esta instrucción de justicia también nosotros podemos encontrar dentro de lo que estemos leyendo cuál podría ser algún pasaje que nosotros podemos tener como ejemplo de oración. En este caso, en el versículo 13 dice que el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Entonces, esta frase de Dios, sé propicio a mi pecador, quiere decir que cuando yo estoy orando, le debo de pedir a Dios que Él sea oportuno, favorable a la petición que yo le estoy haciendo, pero obviamente reconociendo mi condición delante de Dios, ¿no? Reconociendo que pues ante Dios yo soy pecador, pero que Él pues obviamente tiene respuesta para mí, ¿no? En mis oraciones. Entonces, Señor, pues sé propicio a mí en esto que te estoy pidiendo, ¿no? Favoréceme con esta petición que yo estoy haciendo ante ti. Quiero leerles este mismo pasaje en otra versión más actual para que a lo mejor nos ayude a clarificar un poquito. Eso también es parte de lo que te puede ayudar a ti en tu tiempo devocional. Nosotros hemos ocupado la versión Reina Valera 1960 como la básica porque es la que está más apegada a los originales griego y hebreo en los que está escrito la Biblia original, ¿sí? Por eso tomamos siempre como base la Reina Valera. Pero pues una vez que tú hagas tu lectura en esta versión, pues puedes hacer un comparativo, puedes apoyarte con otra versión de lenguaje más actual o más sencillo para que puedas a lo mejor comprender alguna partecita que no te quedó tan clara, ¿no? Y poderla ahí complementar. Bueno, entonces este versículo 3 en otra versión dice así: el cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía, Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, ya me da, ¿quién era un publicano? Pues un cobrador de impuestos, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya puedo encontrar algunas cosas y dice que él tenía una actitud reverente, ¿no? Que no quería levantar la mirada, que se sentía de alguna manera culpable, pero le pedía perdón a Dios por todo aquello malo que había hecho. Recordamos pasajes como, por ejemplo, dice que el que no confiesa sus pecados no prosperará, ¿no? O el pasaje que en Primera de Juan nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Entonces, bueno, en esta parte podemos ir viendo esto, ¿no? Y dar pasos concretitos. Bueno, entonces,
Paso número 1, apartar un tiempo para orar de día y de noche, ¿no? Porque es lo que me está enseñando el pasaje. Otro paso concreto que puedo hacer es escoger un horario e informar a los miembros de mi familia para evitar interrupciones, ¿no? A lo mejor le aviso a mi hija, a mis nietos, a mi esposo o a quien viva conmigo. ¿Sabes qué, hija? De 8 a 9 voy a leer la Biblia. No me interrumpan, ¿no? Porque eso de, mamá, ya, prepárame la leche. O no sé, ¿no? O tocan la puerta, o suena el celular, ¿no? A lo mejor ahí, pues obviamente poner en silencio mi celular para que no me esté distrayendo cuando estoy leyendo la palabra, no sé, ¿no? Entonces, esos ya son pasos muy concretos que yo debo de hacer para asegurarme de cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Por ejemplo, estos serían algunos. Ahora, una vez que yo ya hice mi devocional con en este esquemita, a ver, ¿qué me enseñó? ¿Qué me redarguyó? ¿Qué me corrigió y qué me instruyó en justicia? Pues ahora también para terminar mi tiempo devocional, pues lo hago con una oración. Pero esta oración debe de ser o debe de tomar en cuenta lo que Dios me acaba de decir, ¿no? O sea, si yo estoy leyendo este pasaje y ya Dios me dio una enseñanza y entonces yo termino mi tiempo devocional y digo, y Señor, pues yo te pido por mi trabajo, porque mi jefe, por eso. Entonces, pues ya no tiene nada que ver con lo que Dios me estaba instruyendo en este pasaje, ¿no? Que era la oración, que era el no desmayar, que era el tener una actitud humilde. Entonces, de lo que yo aprendí en mi tiempo devocional, pues ahora voy a hacer una petición a Dios, ¿no? Sí, Señor, yo reconozco que no soy tan humilde, dame un corazón humilde, dame un corazón manso delante de ti. Ajá. Permíteme, por favor, pon en mí el querer como el hacer para tener este tiempo de oración contigo, etcétera, ¿no? Pero es relacionado con lo que Dios me estuvo enseñando en el pasaje, ¿no? Y así termino mi tiempo devocional con una oración en donde yo le pido a Dios en referencia a lo que Él ya me instruyó, ya me enseñó. Y esto lo vamos a leer, fíjense cómo lo dice Juan, capítulo 15, versículo 7. Es como un principio bíblico, este versículo que vamos a leer. Juan 15, 7. Juan 15, 7 dice, si permanecéis en mí, o sea, punto número 1, si tienen una relación estrecha conmigo, dice ahí, y mis palabras permanecen en vosotros, es decir, estás constantemente en la palabra, memorizando versículos, leyendo, etcétera. Pedid todo lo que queréis y os será hecho, ¿no? Entonces ahí está el principio que ahorita estábamos diciendo, ¿no? Ya estoy teniendo mi relación íntima con Dios, estoy permaneciendo en Él. En sus palabras permanece. Y ahora pido todo lo que quiera y os será hecho. Pero ¿conforme a qué estoy pidiendo? Pues conforme a sus palabras, ¿no? A lo que Él ya me enseñó, ya me instruyó. ¿Sí? Porque a veces, pues nuestras oraciones pueden ser muy egoístas o muy desviadas, ¿no? Digo, habrá otro tiempo que tú destines a lo mejor para hacer oraciones de intercesión o de peticiones muy específicas que tú tienes, ¿no? Pero cuando tengas tu tiempo devocional, pues trata de enfocar tu oración a lo que estás aprendiendo de la Biblia, ¿ok? Entonces, como conclusión de nuestro tema del día de hoy, el hacer un devocional es una decisión personal. No quiere decir que a lo mejor mi salvación dependa de hacer devocionales diarios, ¿no? Sabemos que no es así, pero finalmente el ponerlo en práctica nos va a permitir tener una relación más estrecha con Dios, ¿no? Con Cristo. Entonces, es una decisión personal y consciente. Y tiene que ir mucho más allá de nuestro estado de ánimo, porque eso nos pasa mucho, ¿no? De repente decimos, sí, ahora sí lo voy a hacer, 2 días lo hacemos y ya después, ya, se nos pasa, ¿no? Como que la emoción. Entonces, tiene que ser una decisión consciente que vaya más allá de ese estado de ánimo que tengamos, ¿no? Independientemente de cómo nos sintamos, pues apartar ese tiempo para Dios. Tiene que ser una necesidad como el comer, ¿no? Aunque a veces no sintamos que tenemos tanta hambre,
sabemos que necesitamos alimentarnos, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces, ay, no, pues como que no tengo ganas de comer, pero no creo que nadie se la pase sin comer 3, 4, 5 días, ¿no? Y diga, ay, pues, no como. Sabemos que es una necesidad vital, ¿no? Entonces, de igual manera, alimentarnos de la palabra es una necesidad vital para nuestro espíritu. Y entonces, no hay sustituto para el alimento que tú puedes recibir a través de la palabra, ¿no? No hay así como que, ay, pues ahora me tomo esto o hago esto y ya eso va a sustituir lo que Dios me quiere enseñar a través de su palabra. Pues no, aquí no lo hay, ¿no? No hay así como suplementos alimenticios bíblicos, no. Tenemos que alimentarnos de la palabra, ¿no? De lo que Dios nos está diciendo. Entonces, bueno, pues, amadas, mi exhortación es esa que, pues, a partir de lo que hoy hemos escuchado, pues pongamos en práctica esto, ¿no? Y empecemos a intentar, a practicar, a hacer nuestros propios devocionales. Y esto también te va a poder permitir compartir la palabra con otros, ¿no? Porque a través de lo que Dios ya te enseñó a ti, pues tú le puedes hablar a otros, a tus sobrinos, a tus nietos, a tus hijos, ¿no? Y a lo mejor una vez que tú ya hiciste el devocional, así como ahorita lo fuimos haciendo en el ejemplo, pues ya puedes tomar un tiempo para compartirlo con alguien, ¿no? Ay, mira, ¿qué crees lo que hoy me enseñó Dios? Bueno, ay, mira, leí esto y Dios me dijo esto y esto y esto y esto, ¿no? Recuerden que esa también es parte de la vida de un creyente, ¿no? Ir y hacer discípulos, ir y compartir las buenas nuevas a las naciones, ¿no? Y aquí, pues, naciones no se refiere a que nos vamos a ir a otro país a compartir, ¿no? Pues ahí con los que tenemos cerquita vamos a empezar, ¿no? Pero si no tenemos palabras, si no nos alimentamos, si no nos llenamos, pues ¿de qué vamos a hablar? ¿No? Dice que el hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, pero también dice que del mal tesoro de su corazón, pues saca malas cosas. Entonces, ¿de qué está lleno hoy tu corazón? ¿De palabra de Dios o de otras cosas, ¿no? De los programas, del Face, de las revistas, de los chismes, de los memes? Pues eso vas a compartir, ¿no? Pero si está lleno de la palabra de Dios, pues eso también lo vas a compartir, porque dices, ay, mira, ahora leí este versículo, ¿no? Mejor aquí estoy viendo a mi amada hermana Yadira con sus hijas, ¿no? Ay, hijas, miren qué creen, en el devocional que soy en la mañana, Dios me enseñó esto, ¿no? Y entonces, a la hora de la merienda o a la hora de la comida, ella puede compartir con sus hijas lo que a ella Dios ya le habló a su corazón, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una exhortación, hermanas. Espero que haya sido claro. Y ahora sí, pues vamos a orar para terminar nuestro estudio y después abrimos un espaciecito para alguna pregunta que tengan, ¿sale? O comentario. Bueno, Padre bendito, Señor, te damos tantas gracias por la instrucción que hoy tú nos has dado, porque nos has recordado, Señor, cuán necesario es importante nunca apartarnos de tu Biblia, nunca apartarnos de este libro de la ley y meditar en él de día y de noche, Señor, para que podamos guardar y hacer todo lo que en él está escrito, porque sabemos que de esa manera todo nos saldrá bien, Señor. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros el querer como el hacer, que nos dispongas, Señor, en corazón y en actitud para buscarte cada día con un corazón más sincero, Señor, con una actitud más consciente, sabiendo, Señor, que tenemos necesidad de escucharte, que tenemos necesidad todos los días, Señor, de ser instruidas por ti, de que tú nos corrijas, Señor, cuando nos estemos desviando del camino, de que tú nos confrontes, que nos redargullas en nuestro corazón cuando estemos haciendo algo que no es agradable a tus ojos y que podamos poner en acción, Señor, y tomar decisiones y pasos concretos para acercarnos cada vez a tu voluntad. Te pido, Señor, que tú pongas este deseo de tener estos tiempos devocionales en el corazón de todas estas mujeres, Señor, y que podamos seguir creciendo en ti y perfeccionándonos para toda buena obra, como lo decías en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.